Estas serán las personas que tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República, de crear, de modificar, de derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar con el único objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy tocaremos un tema del que se ha hablado muchísimo hasta la saciedad, buscando soluciones a veces a corto plazo, soluciones milagrosas, soluciones integrales. Se siguen buscando respuestas y alternativas, pero es que la problemática es mucho más compleja de abordar. Vamos a escuchar qué dicen nuestros candidatos. Hoy queremos saber cuál es la oferta política en relación con la seguridad y, por supuesto, también contra la lucha anticorrupción, contra la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Vamos a empezar presentando a nuestros candidatos. Bienvenidos todos a este programa Elecciones 2016. Saludamos a Melquiades Baldeón con el número 1 por Lima Provincias, por Perú Posible, bienvenido. A Fernando Andrade con el número 7 por Alianza para el Progreso del Perú, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Marco Enrique Miyashiro con el número 9 por Fuerza Popular, bienvenido. Buenas tardes. A Diomedes de la Cruz con el número 16 por el Partido Democracia Directa. Buenas tardes a todos. Empezamos entonces escuchando cuáles son los planteamientos de nuestros candidatos al Congreso de la República. Melquiades Baldeón con el número 1 por Lima Provincias de Perú Posible. ¿Qué nos dice al respecto? Mira, buenas tardes y gracias por la invitación. Lo primero que debemos indicar es que nuestro país atraviesa momentos muy difíciles en lo que es la inseguridad. Y nosotros tenemos un programa concreto. Con Perú Posible hemos planteado que a partir del 28 de julio de llegar a la presidencia, tenemos concreto que declarar en emergencia ciertos lugares de nuestro país donde la inseguridad ha hecho nido de la delincuencia. Y para ello el ejército tendrá que participar abiertamente para que la policía le permita hacer el trabajo que durante tantos años debió hacerlo y no lo ha hecho. Segundo, tenemos que organizar este equipo de seguridad. Cuando hablamos de este equipo de inteligencia, merecemos, antes la Policía de Investigaciones tenía un servicio de inteligencia que trabajaba efectivamente y ahora se dejó, y creo que esto va a ser con el apoyo de organismos internacionales para que podamos tener nosotros una policía efectiva. Una vez que tengamos ubicado a los grupos delincuenciales, será la Policía Nacional que cumpla con intervenir y hacer de su trabajo. Finalmente tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Es la Policía Nacional, es el Ministerio Público y es el Poder Judicial. Tiene que coordinarse, acciones coordinadas con el apoyo de la vecindad. Tendremos que ubicar y terminar este problema de la delincuencia. Pero no solamente eso, el problema inmediato es las medidas legislativas que pretendemos nosotros, porque estos ilícitos penales tienen penas muy benignas en nuestro Código Penal. Entonces nosotros debemos plantear la modificación del Código Penal, principalmente en lo que concierne a los delitos de robo agravado, el sicariato y las organizaciones criminales. ¿Por qué le digo esto? Esto tiene que ver mucho también con la corrupción de funcionarios y el narcotráfico. ¿Por qué? Bien. Porque son los fundamentos. Si es que no atacamos esto con medidas graves, por ejemplo, en el caso de las bandas de los sicarios y otras organizaciones criminales, tiene que haber pues las penas graves, ya que no hay la pena de muerte, cadena perpetua para ellos, incluyendo los violadores. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el siguiente candidato, con Fernando Andrade, con el número 7 por Alianza para el Progreso del Perú. ¿Cómo logramos acabar con la inseguridad de nuestro país? Parece tan sencillo de plantear, pero es algo bastante complejo. Sí, gracias Violeta. Y lo más importante es que es la primera preocupación de todos los ciudadanos. Todos estamos preocupados por la seguridad y segundo, la corrupción. Y aquí, en esta oportunidad, como bien sabes, nosotros estamos yendo solo a la lista del Congreso, con la A, de Alianza para el Progreso del Perú. Y entonces lo que nos va a tocar es fiscalizar y hacer leyes
porque el Ejecutivo, el que ustedes escojan para presidente, va a ser el que va a dictar las políticas de gobierno. Entonces a nosotros nos toca legislar y fiscalizar, que es lo que ya sé hacer. En este periodo de 4 años y medio que llevo en el Congreso y de la experiencia de haber sido alcalde, en 2 oportunidades me permitió, por ejemplo, ver el problema que era el que entraban los delincuentes a las comisarías, entraban y salían por robos de carteras, billeteras, celulares. ¿Y cuál era el problema? El problema era que era el monto de lo robado, hacía que como era muy poco, no los detenía. Entonces se modificó la ley, se modificó la ley y ahora ya no es por el monto, sino por el número de veces. A la tercera, como dice el dicho, va la vencida y ya el fiscal tiene que hacer su intervención, su denuncia y pasar al juez. De esa forma, pues ya el monto no es el problema, sino el número de veces. Y para eso se ha tenido que implementar en todo lo que es el sistema de cómputo de la Policía Nacional y lo tienen registrado ya como ley 30.076 para ahí inscribir ahí o apuntar a todas las personas que han cometido algún delito y si están interconectadas las comisarías, entonces se puede detectar en cualquier sitio dónde está y cuántas veces son las veces que ha delinquido esta persona. Y eso te permite tener pues cada vez menores delincuentes. Ya lo están aplicando y esa es una medida que se propuso, pero hay que hacer el seguimiento y la fiscalización. Y obviamente pues que tenemos que continuar. Y el trabajo es también desde el ordenamiento de la Policía Nacional en cuanto a las áreas geográficas que se tienen, para que en cada alcalde tenga su territorio bien definido como que lo tiene, pero las comisarías que están por varios sitios se puedan unificar. Listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Marco Enrique Miyashiro, con el número 9 por Fuerza Popular. Lo escuchamos. Buenas tardes. Fuerza Popular, a través de la lideresa Keiko Fujimori, lo que está ofreciendo es un país con seguridad y oportunidades. En este sentido, estoy candidateando con el número 9 para el Congreso de la República y desde ese escaño se debe procurar la mejora, la optimización de los organismos encargados del control social. En la policía debemos de hacer una revisión total de la legislación policial que ha sido sumamente maltratada en estos últimos años. Buscamos la especialización, buscamos que la potencialización de la policía esté basada en las comisarías como instituciones de primera línea para la prevención y el fortalecimiento de las unidades especializadas en cuanto a la investigación y a través de la tecnología eliminar o reducir la carga administrativa para que a través de la tecnología se pueda optimizar. En cuanto al Ministerio Público tenemos que hacer una revisión del nuevo Código Procesal Penal, porque en los lugares donde se ha aplicado ha sido los lugares donde más se ha incrementado la criminalidad. Y en este sentido, tenemos que darle a la policía el espacio que se merece, porque la Fiscalía no puede conducir la operatividad policial. Lo que debe hacer la Fiscalía es salvaguardar la legalidad a través de la conducción política, de la conducción jurídica y no operativa. En cuanto al Poder Judicial, a través del órgano superior de Estado, se podrá coordinar entre los poderes del Estado, respetando la autonomía que tiene, para que se actúe de manera coordinada. Y en cuanto a los establecimientos penales, ese régimen de ejecución penal tendrá que ser, ¿cómo ponerlo?, en base a los méritos que se ganen los mismos internos. Acá ocurre que a un interno se le recluye un penal y al día siguiente ya puede estar con su pareja. No debe ser así. Tiene que construirse nuevos penales para impedir la impunidad, para que no haya el síndrome de impunidad, y también la construcción de cárceles para reos primarios, porque debemos de evitar que las cárceles sean universidades de crimen. Y que estén hacinadas, ¿verdad? El hacinamiento se debe superar, pero no se puede solucionar el problema poniendo en libertad a los sospechosos o a los culpables o a aquellos internos que están siendo procesados.
¿no? Muchas En cuanto a la gracias. lucha contra... Luego hablaremos un poquito más del tema de los penales, de las cárceles, y luego de la lucha contra el narcotráfico que se nos ha quedado ahí. Okay. Diomedes de la Cruz, a continuación, número 16 por Democracia Directa. ¿Cuáles son sus propuestas? Buenas tardes. Bueno, yo quiero partir de una realidad. Yo provengo de las comunidades campesinas, de los que están de los valles cocaleros del río Marañón, La Libertad. Entonces, si hablamos de narcotráfico, tendremos que primeramente nosotros señalar dónde está el origen, porque se ha satanizado hasta estos días a los agrococaleros de que ellos son los narcotraficantes. Y eso no es cierto. Hemos tenido un congreso último donde se le invitó al presidente de la República, el actual, para demostrarle de que en realidad los productores agrococaleros no son los narcotraficantes, los que están causando los problemas acá dentro del país. Nosotros tenemos proyectos, tenemos propuestas que lo hemos hecho llegar al gobierno actual, sin embargo no nos ha hecho caso, como por ejemplo el cambio de la producción, la producción de la coca lo han querido y lo están haciendo, erradicando, pero nosotros por ejemplo, hemos propuesto. ¿La reconversión voluntaria del cultivo de la hoja de coca, voluntaria o no? Voluntaria. ¿Es obligatoria? No, es decir, el cambio de la producción. O sea, dos cosas concretas hemos acordado en nuestro último congreso. En primer lugar es el autocontrol. O sea, nosotros mismos vamos a determinar cuántas hectáreas debe producir un agrococalero. En segundo lugar, saber a quiénes lo vendemos, porque si lo vendemos a ENACO no nos pagan el precio real que debe ser y no sabemos cuál es el fin de eso. Queda poquitito, ¿qué propone? No, lo que le estoy diciendo, nosotros proponemos el autocontrol del cultivo de la coca. Uno, y lo otro, proponemos la industrialización. Ya en el mes de noviembre del año pasado, en el 6º Fórum Internacional de la Coca, hemos demostrado que la coca tiene varios derivados que son importantísimos para el consumo humano. De la coca se ha hecho, por ejemplo, y se ha demostrado acá en la biblioteca, se ha hecho una exposición de los derivados de la coca, como por ejemplo panetones, como por ejemplo pasta dental, roscas, helados inclusive, y una serie de derivados que nosotros hemos pedido al gobierno nos apoye para poder nosotros aumentar esta producción de la coca, ¿no? de los derivados de la coca. El problema es cuánto se recibe en el mercado negro, ¿verdad?, por cultivar la hoja de coca. Es momento de hacer una pausa, luego vamos a continuar conversando. Hacemos una pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas, y regresamos para hablar sobre seguridad, lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Pausa, quédese con nosotros en TV Perú. Esta semana en Imagen de la Música, el lunes. El martes. El miércoles. El jueves. El viernes. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los
Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito, bien frito, solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar, quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos conversando sobre el tema de seguridad o las propuestas que tienen nuestros candidatos para apoyar las políticas públicas en materia de seguridad, de lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Podríamos hablar también de narcoterrorismo. Escuchemos qué nos dicen nuestros futuros representantes en el Congreso de la República. Empezamos con Melquiades Baldeón, con el número 1 por Lima Provincias de Perú Posible. En el primer bloque, usted planteó declarar en emergencia varios lugares, distintas zonas de nuestro país, y esto con participación del Ejército. Yo le pregunto si hemos visto alguna diferencia en la provincia constitucional del Callao con el estado de emergencia. Mira, tiene que haber diferencias, ¿sabe por qué? Porque para eso depende mucho del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Poder Judicial. Y tiene que ver mucho con sindicar dónde están estos focos donde los delincuentes se reúnen y coordinan los actos. Pues si es que eso no lo ubicamos, no va a ser tan fácil ubicarlo. Es más, el Ejército va a ser persuasivo, no va a intervenir a atacar. Es persuasivo porque la policía, a través de este servicio de inteligencia, va a ubicar. Y de eso tenga la plena seguridad que sí se va a lograr. Porque no hay otra forma, tiene que lograrse. Yo sé que el Callao no es un buen ejemplo, pero tampoco no lo tomemos como referente. Yo sé que el Callao, pero en estos momentos hay muchos contribuyentes. Tiene que ver con los que administran la administración pública. Ahora, usted ha hablado de penas más drásticas. ¿Usted cree que el meollo del asunto está en lo punitivo solamente? No, hay dos momentos. Para Perú Posible hay unas medidas inmediatas y hay otras medidas mediatas. Las inmediatas es porque ¿qué hacemos? No esperamos que maten, que violan, no. Para eso tenemos que dar el ejemplo, por ejemplo, las medidas drásticas contra todos los delitos de violación de menores, contra los actos de corrupción de funcionarios. A los funcionarios le premiamos después que son procesados. Y esto no es posible. Los funcionarios, ojo, o servidores públicos que en ejercicio de funciones cometen cualquier delito doloso en agravio del Estado, tienen que ser separados, ojo, e inhabilitados de por vida para que vuelvan a ejercer cualquier función directa o indirectamente, incluyendo la celebración de contratos, porque muchas veces salen, forman su empresa y como no son la persona natural, es una persona jurídica, siguen haciendo de las suyas en la empresa del Estado. Esto tiene que exterminarse. Ahora, la medida última es la educación. Si es que no educamos... Creo que es lo fundamental. Lógicamente. Generar espacios también por para supuesto, los jóvenes, espacios deportivos, de recreación. De eso le decía,
Las medidas inmediatas son las medidas drásticas y las medidas mediatas a largo plazo es la educación, porque nosotros tenemos un principio: no castigas al hombre si es que educas a un niño. Y nosotros tenemos un programa exclusivamente para la educación, porque si no, no vamos a cualquier medida, no va a cambiar a nuestro país, no va a ninguna medida de ningún gobierno que solamente ataca el resultado y no ve las causas, no vamos a exterminar. Y este es un compromiso de todos los peruanos. Muy bien, se podría trabajar también en la justicia juvenil restaurativa, ¿no? Hay programas del Ministerio Público que están dando muy buenos resultados. ¿Qué nos dice? Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Fernando Andrade, con el número 7 por Alianza para el Progreso del Perú. Sí, en este caso el tema es concreto. Más barato nos sale invertir en educación que tenerlos en las cárceles. Y hoy día comienza el colegio y ahí es donde tenemos que comenzar. Desde el colegio, ahí tenemos que educar a nuestros niños y obviamente que en nuestras casas, para de esa forma no permitir que llegue a los penales. Si tú analizas, ¿no? Más barato y más humano, agregaría yo, sobre todo. Sobre todo eso también. Y eso nos lo dijeron expertos en seguridad de Israel, ¿no? Más barato les sale invertir en educación que mantenerlos en las cárceles. Y también, y si tú ves dónde están los que están detenidos en los penales, más del 60% de los que están en los penales no han terminado secundaria. Y eso te dice pues que qué trabajo consigues cuando no has terminado secundaria, cuando ahora te piden básico el tener educación secundaria y técnico universitario. Entonces, pero eso es por falta de oportunidades y porque hay que mejorar muchísimo en ese aspecto, ¿verdad? Así es. En el acceso a la educación. Así es, y entonces ahí es la familia, la comunidad que tiene que estar viendo por qué no va ese niño al colegio, por qué no hace sus tareas, por qué no hay ese soporte que tenemos que darle para que sea como Estado. Efectivamente, es el Estado el que tiene que ayudar también para que eso se dé y que no tengamos pues más delincuentes. Lo de justicia restaurativa que es cierto, es muy importante que se tenga el espacio, que los jóvenes tengan un espacio donde poder aprender temas mecánicos, temas de computación, temas de deportes o de artesanías, lo que es práctico, que puedan ir encontrando un camino para irse desarrollando dentro de la vida. Todos tienen una función en la vida y los jóvenes tienen que ser parte de esa función y encontrar el camino para que sean hombres de bien o mujeres de bien en esta etapa que nos toca vivir a todos. Garantizar oportunidades, ¿verdad? Para que luego mafias de sicarios no estén captando a los chicos tan jovencitos, estamos hablando de 11 años, 12 años, y luego en lo único que pensamos parece que es en cadena perpetua, en cárcel, pena de muerte. Ahora yo le pregunto con el tema de las cárceles, ¿estaría de acuerdo con la privatización carcelaria? Mira, y no solo es eso la privatización, hay otras medidas, porque si bien están llenas, hay los brazaletes para que puedan salir y estar en libertad condicional, como se dice, y están... Arresto domiciliario. Arresto domiciliario, entonces no tenemos que tener tanta policía que lo esté vigilando. Entonces hay otras modalidades que te permiten ahora estar libre y también actuar en la sociedad y no ser, como dice, escuela de más delincuencia, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Marco Enrique Miyashiro, con el número 9, por Fuerza Popular. ¿Y usted qué piensa sobre concesionar las cárceles hacinadas de nuestro país? Bueno, cuando hablamos de seguridad y oportunidades para un Perú sin miedo, en cuanto a las cárceles, lo que se ha planeado es la construcción de cárceles para reos primarios. Esto evita que haya una contaminación mayor a la que actualmente existe. La participación de la actividad privada puede hacerse a través de asociaciones público-privadas, sobre todo para el aspecto de la construcción, pero para el aspecto de la construcción de nuevos penales, pero para el manejo de las cárceles, el interno, tenemos a un Instituto Nacional Penitenciario que ha sido totalmente dejado de lado y no hay una carrera pública. Y debemos instaurar ese tipo de carrera pública. Ahora es decir, fortalecer el INPE y el tema de la concesión que sea administrativa, ¿o no? ¿No está de acuerdo? No tanto administrativa, sino más bien para la construcción de los penales. En cuanto hacer para la infraestructura público-privado a través de obras por impuesto, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en Lima, que se piensa construir 4 establecimientos penales para reos primarios, sino de los 20 que deben hacerse en todo el país.
En cuanto a la lucha contra el tráfico ilícito de droga, debemos de enfrentar y fortalecer las 4 columnas básicas de la lucha contra las drogas. Sin coca no hay cocaína. Por lo tanto, los cultivos alternativos deben ser una realidad, pero no solamente reemplazar el tipo de cultivo, que demora varios años, sino también generar actividades productivas. Tenemos, por ejemplo, la construcción de aldeas turísticas, ¿no? O la industrialización para que no seamos solamente productores de materia prima. Bueno, la segunda columna es la lucha contra los insumos de droga, ¿no? Sin insumos no hay droga porque no se pueden procesar. Por lo tanto, el establecimiento de puntos de control multisectorial. Lo que ocurre en las zonas cocaleras de nuestro país es que todo ingresa y todo sale sin ningún control. Ingresan los insumos y sale la droga. La tercera forma es la interdicción, especializar y fortalecer los convenios que tenemos de cooperación internacional para crear fuerzas de tarea. Claro. Y la cuarta forma es evitando el financiamiento. Al gran traficante de drogas no le interesa la droga en sí, sino el dinero que produce la droga. Y esta es la metodología que más fracasa en el mundo: el control de enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, ¿no? Las leyes deben de tener una etapa procedimental que sea más práctica y menos la tramitología, evitarla, ¿no? Dando la garantía, lógicamente, para una adecuada administración. Habría que tener un trabajo bien articulado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es posible que seamos ahora los número 1 en exportación de cocaína en el mundo? Se mueven miles de millones de dólares por la ruta. Y hemos tenido el antecedente que ya han habido intenciones de romper convenios internacionales suscritos de gobierno a gobierno, como por ejemplo el Task Force o la Fuerza de Tarea entre la SUNAT y la Policía Nacional en los puertos, ¿no? Y eso es un grave error. Bien, ahora cuando hablamos de narcotráfico también tendríamos que incluir el terrorismo, ¿no? Narcoterrorismo. Sí, muchos dicen que los terroristas que están ubicados... Hay remanentes, por supuesto. Los remanentes del Guayaga o los que están en Hebrae ya se dedican solo al tráfico ilícito de drogas, lo cual es falso. Se dedican al tráfico de drogas para tener financiamiento, pero están siguiendo 2 corrientes: la formación de partidos políticos en las capitales y mantienen los campamentos de los niños para tener la futura Fuerza Armada, que ellos en cualquier momento dan el gran salto, como ya lo hicieron en el año 80. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Diomedes de la Cruz con el número 16 por Democracia Directa. Lejos de querer satanizar a los cocaleros de nuestro país, por favor explique a qué se refiere con lograr autocontrol del cultivo de coca. Bueno, decía hace un momento que el autocontrol lo vamos a determinar nosotros. Insisto en mencionar esta palabra, que los satanizan a los agrococaleros. No es cierto lo que se dice, lo que se lee en los periódicos, no es cierto. Yo estoy como dirigente hace 2-3 años y he participado en los eventos donde participan 20, 30 mil agrococaleros y donde públicamente los invita el gobierno, las autoridades que ven. En la última congreso que tuvimos estuvieron como 20 a 30 soldados militares. Un señor mayor de edad le dijo: a mí me dicen que soy narcotraficante, me dirán que soy narcoterrorista, pero yo les invito, yo tengo acá con las autoridades, esto es mi terreno, esto es lo que veo, produzco, con lo que vendo, pago la escuela, pago el colegio, pago... Que los soldados vayan a combatir a los narcos que están adentro. ¿Qué hacen acá cuidándose a nosotros? O sea, lo que se dice no es realidad, no es, es otra la realidad. ¿Por qué pero yo quiero cuando hablamos de casos exitosos en cuanto a cultivos alternativos mencionamos San Martín, por ejemplo, bueno, Huánuco? Se puede hablar también de empezar a desarrollar circuitos turísticos interesantes como se están haciendo, por ejemplo, se me ocurre Chasuta, en Tarapoto, en donde se pueden ver los negocios prósperos de mujeres emprendedoras en el cultivo de cacao, chocolate artesanal, cultivo de majambo. ¿Por qué solo hablamos, por ejemplo, de San Martín? No solamente hablo de todas las cuencas, porque yo he visitado casi todas las cuencas. Claro, pero ¿cómo logramos desarrollar las cuencas o las cuencas? Claro, la pregunta es muy buena y siempre vamos a pensar en que papá gobierno va a apoyar, nunca lo hace.
pero nosotros por iniciativa propia sí lo estamos haciendo. Le acabo de mencionar lo derivado de la coca, que hemos hecho la exposición allá, hemos pedido que nos apoyen, nada. Pero nosotros sí tenemos alternativas, porque a nosotros nos guía unos principios que son de paz, tranquilidad, de construcción y civilización moderna, y a ese camino vamos nosotros. Para algunos dirán que de repente somos terroristas, son rojos, todo lo que quieran, pero no es cierto. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente: como yo pertenezco en estos momentos a Democracia Directa, es por ser fonavista, no vengo directamente en representación de la Confederación, sino soy fonavista para luchar para que el gobierno que me estafó, me robó mi dinero, me devuelva, y para defender también la riqueza, los recursos naturales, el agua, los ríos, que son nuestros, de los pieles cobrizas, de los indios, y que nos están robando toda la riqueza. Por eso estoy participando en Democracia Directa. El Perú para los peruanos y para las peruanas. Así es, peruanos y peruanas. Porque creo que todos los que estamos aquí en este panel, y me incluyo, queremos lo mejor para nuestro país. Hay que ver el camino, ¿no? La mejor manera de lograrlo. Claro, y no me dejó terminar. Yo lo que quiero es pedir a todos, hombres, mujeres, peruanos, de todas las sangres, es tocarse el corazón, reconocerse que somos seres humanos y que si queremos cambiar la estructura del país y de todo este sistema de vida, cambiemos a partir de nosotros. Bien, dejemos esa muchas lacra gracias. de ambición y de todo lo demás y tendremos un Perú feliz. Muchísimas gracias a todos nuestros candidatos. Agradecemos a Melquiades Baldeón, número 1 por Lima Provincias, por Perú Posible, a Fernando Andrade con el número 7 por Alianza para el Progreso, a Marco Enrique Miyashiro con el número 9 por Fuerza Popular y a Diomedes de la Cruz con el número 16 por Democracia Directa. Hacemos una pausa y tras la pausa 3 nuevos invitados para hablar de este tema. El tema es seguridad, lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. No se vaya, quédese con nosotros en TV Perú. Muchas gracias. Nuestro cine. Las mejores películas de Iberoamérica. El lunes. Junior no está contento con su cabello rizado. Lo quiere lacio. ¿Por qué tienes que ser tan lento? Pero lo que realmente añora el niño es la atención y cariño de su madre. Pelo malo. El martes. 7 aspirantes a un puesto ejecutivo se presentan a la prueba de selección de una gran empresa. Si no hay nadie de la empresa. Seguro que el micrófono, si nos están oyendo. O incluso cámaras. Cámaras. En un clima de tensa competitividad, la falta de escrúpulos se pondrá de manifiesto. El método. El miércoles, una libre adaptación de la tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Ninguém no mundo vai separar a gente. Trasladada a la dura vida en la más grande y violenta favela en Río de Janeiro. Maré Nosa, historia de amor. El jueves, en un pueblo perdido en los Andes del Perú, hay una antigua y extraña tradición. Es tiempo santo. Él ya no nos ve. Creen que cuando Cristo muere y hasta que resucite, pueden cometer cualquier pecado. Magali Solier en Made in USA. El viernes, Manuel ama el deporte del fútbol y tiene un sueño, llegar a ser el mejor guardameta. Señor. Usted no me vaya a perder el estudio por andar jugando por ahí fútbol. Su pelota nueva cae en un campo minado. El conflicto armado empieza a perturbar la vida de los habitantes. Los colores de la montaña. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine, por TV Perú, en películas, mucho más que ver. ¿Y ustedes qué comen, ah?
Tus hijos tendrán energía para rato con Lavalle y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales, los más fortalecidos del Perú. Lavalle, los fideos oficiales de la selección. Eres madrugadora, eres esposa, eres madre, romántica, eres atrevida, eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ali, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Elecciones 2016, propuestas legislativas. Como dije al inicio del programa, hoy estamos tratando de abordar un tema bastante complejo, la seguridad de nuestro país y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo o narcoterrorismo. ¿Qué dicen nuestros candidatos? Vamos a presentarlos a continuación. David Córdoba nos acompaña con el número 25 por el Partido Humanista Peruano. Bienvenido. También nos acompaña Miguel Hidalgo con el número 2. Por Lima Provincia, ¿verdad? Por la Alianza Popular, bienvenido. Y Luis Alberto Sánchez con el número 26 por Perú Nación, bienvenido. Bienvenidos a este programa, un espacio desde luego que quiere impulsar un voto informado, un voto responsable. Vamos a preguntarle a David Córdoba con el número 25 por el Partido Humanista Peruano. ¿Qué propuestas tiene su organización política? ¿Qué propuestas tiene usted de llegar al Congreso para apoyar las políticas públicas para lograr la seguridad de nuestro país, ¿no? O mejorar todas las políticas sobre seguridad? Primero agradecer la invitación a nombre del presidente del partido, el doctor Yehudy Simo, y el mío propio. Respecto a la seguridad, es un campo muy triste lo que está pasando en nuestro país, toda vez de que durante los 30 años de gobiernos que han pasado no han tomado medidas preventivas para estos delitos. Yo trabajo en las cárceles y sé perfectamente, tengo 42 años de servicio, actualmente continúo trabajando y ante esa situación tan grave que está pasando en el país he tenido que dejar el cargo de profesor, porque soy profesor, y dedicarme a la seguridad. Nuestra propuesta es de que los penales deben tomarse como una medida muy importante a los trabajadores. Tenemos muchas leyes que están dividiendo a los trabajadores, que es la fuente, la parte principal, el meollo de que el control de la seguridad está en los trabajadores, la cual actualmente se encuentran divididos por una serie de normas, y creemos de que la privatización de los penales es muy crítico toda vez de que daríamos espacio para que los carteles internacionales inviertan a través de empresas de fachada para tomar control de la seguridad, el tratamiento y la administración de los penales. Es un error grave que se pueda cometer privatizar las cárceles. Porque sabíamos nosotros que los penales, aquí el país es el primer productor de cocaína. Y los carteles tranquilamente estarían con su fachada ingresando al control de los lugares donde realmente es el meollo de la crisis moral que tiene el país. Entonces, esta situación nosotros proponemos de que sea los trabajadores, el Estado y la empresa privada quien tome a cargo del control de los penales, cumpliendo su papel fundamental el Estado. ¿Cómo así? Dándole trabajo a los presos. No es posible que tengamos más de 70.000 presos que el Estado le da alimentación, que es más de $500,000 diarios que invierte el Estado. Ante esta situación, nosotros tenemos que ver de que los internos, a través de su trabajo, puedan producir, como son panaderos, porque los panes los compran, el Estado lo compra a las empresas privadas, compran colchones, compran zapatos, compran vestimentas, uniformes para el personal, cuando los internos tranquilamente pueden producir. Y el Estado los compra y el 25% de esa producción
que pertenece al interno debe ser para pagar su reparación civil o, cuando es sentenciado, o darle a su familia ese un 25%. Bien. Y el otro 25% para su estadía. Listo. Y el 50% para que cuando salga en libertad tenga la oportunidad de tener un fondo para no cometer delito. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Miguel Hidalgo, general en retiro, número 2 por Lima Provincias de Alianza Popular. ¿Qué nos plantea usted sobre este tema tan complejo? Difícil. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en Alianza Popular hemos trabajado este tema con mucha diligencia y creemos que de llegar al Congreso de la República, que a eso apuntamos en este esfuerzo en la campaña, queremos nosotros presentar una iniciativa legislativa para poder, con un grupo especial donde participen los operadores de justicia, revisar todo el ordenamiento jurídico que sirve para combatir el crimen y el delito. Creo que el Estado peruano no todavía ha podido articular una política criminal del Estado. Y ello amerita que se haga un esfuerzo desde el Congreso de la República para revisar toda esta normatividad y quedarse con aquellas normas y leyes que realmente contribuyen a luchar contra el crimen y el delito. ¿Y cómo sería? Oiga, básicamente el Congreso de la República últimamente ha renunciado a legislar en materia de inseguridad ciudadana. Estas atribuciones que se le ha dado al Ejecutivo para legislar en esta materia simplemente ha generado pues algunas leyes que han tenido un perfil relacionado con aumento de penas, por ejemplo, ¿no? Con el populismo penal que se ha llamado, con otro tipo de normatividad que en realidad no ha contribuido de una manera positiva en la lucha contra la criminalidad. Creo que el Congreso de la República tiene que volver a asumir esa responsabilidad de legislar en esta materia. Otro de los temas es, por ejemplo, desde el punto de vista de fiscalización del Congreso de la República, tendríamos que exigir de alguna forma que el nuevo Código Procesal Penal que ha venido implementándose en los últimos tiempos tenga una implementación verdadera y real. Y para esto hay que darle recursos a los operadores de justicia. Porque si el nuevo Código Procesal Penal no se implementa en toda su amplitud, los operadores de justicia de ustedes no van a poder ejercer justicia adecuada. Y finalmente, tenemos dos consejos que son técnicos y normativos. Uno es el CONASEC, que tiene que ver con todo lo que es seguridad ciudadana, y otro es el CONACOP, que tiene que ver con todo lo que es la política criminal para luchar contra el crimen organizado. Estos dos consejos tienen prácticamente los mismos integrantes, pero se constituyen en consejos que son burocráticos, que son, oiga usted, que no son funcionales, que son técnicos normativos. Bien. Nosotros vamos a proponer un solo consejo con un liderazgo del presidente de la República, pero sobre todo con la participación directa también del ministro de Economía y Finanzas, porque podemos dar muchas iniciativas legislativas, muchas leyes, pero si estas no tienen el soporte económico para implementarlas, simplemente las leyes quedan en letra muerta. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, se ha implementado la ley de crimen organizado y no tenemos recursos para Luego vamos a tener un poco de tiempo para seguir profundizando en lo que nos acaba de decir, ¿no? A integrar ambos consejos, luego conversaremos más. Muchísimas gracias. Seguimos con Luis Alberto Sánchez con el número 26 por Perú Nación. Ha escuchado ya a ambos candidatos. ¿Qué nos ofrece usted de llegar al Congreso? ¿Cómo ayudaría a las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana? Muchas gracias por la invitación a los amigos de TV Perú. Bueno, sí, yo me presento a Perú Nación. Estoy representando al doctor Francisco Díez Canseco. Bueno, somos un partido joven nuevo y lo que nosotros proponemos para el tema de inseguridad ciudadana es el tema del enfoque. Nosotros pensamos que aquí el enfoque se está haciendo de una forma errada y equivocada. El problema del Perú tiene que ver con el narcotráfico. La inseguridad tiene que ver con el narcotráfico. La delincuencia tiene que ver con el narcotráfico. Está sucediendo lo mismo que ha sucedido en otros países como Colombia y México. El enfoque está mal dado. Si no eliminamos el narcotráfico del país, no vamos a poder acabar el tema de la inseguridad ciudadana. El 30% de la población aproximadamente ha sido víctima de un robo. El 90% de la población piensa que esta situación va a seguir con el próximo gobierno.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una desconfianza sobre la policía. Necesitamos reorganizar la policía. Porque francamente, la percepción que tiene la población sobre la policía es, lamentablemente, pues que no hace su trabajo y que tiene un ámbito, pues, digamos, de corrupción. Eso es lo que está pasando. El problema no es el código procesal, el problema es el ejecutante y el tema de las cárceles. En el tema de las cárceles, por ejemplo, tenemos prácticamente 70.000 reos y hay una sobrepoblación de 40.000. Imagínate que de los 60 y tantos, 700 penales, solamente 19 son, que tienen capacidad para más de 1.200 presos, que realmente es un penal debería tener. Lo que nosotros estamos proponiendo es la reorganización del INPE. Lo que estamos proponiendo es la construcción de más cárceles, porque nosotros pensamos que esta situación ya es insostenible. Estamos yendo a un camino como lo que es Tijuana, estamos yendo a un camino como lo que es Medellín, Colombia, estamos yendo a una situación insostenible, que obviamente pues esto está afectando a las poblaciones más pobres del país, a los hombres y mujeres honrados que ganan su dinero, su sustento diario de la forma más honesta, y no es posible que venga un sicario, un criminal y les acabe la vida por no dejarse robar, en ese sentido. Y en todo ese sentido también estamos optando como medida extraordinaria la pena de muerte. Estamos yendo por ese tema, porque la sociedad sinceramente está enferma y para los crímenes más execrables debe haber la pena de muerte. Es una medida muy dura, pero es la única forma de frenar esto. De lo contrario vamos a convertirnos como en Colombia y en México. Bueno, hablar de pena de muerte con los altos índices de corrupción que tenemos también es delicado. Vamos a ir a una pausa, luego seguimos conversando con este debate sobre el tema de seguridad, lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Pausa en TV Perú, siga con nosotros en elecciones 2016, propuestas legislativas. Este lunes en Sucedió en el Perú. En España, a fines del siglo XVIII, se instauran las reformas borbónicas. ¿Cómo estas reformas afectaron a nuestro territorio? Si quieren saberlo, quédense con nosotros. Sucedió en el Perú, inmediatamente después de Nuestro Cine. Y solo aquí, en TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita. Es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito, bien frito, solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar. Quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados.
Vamos a conversar con David Córdoba, con el número 25 por el Partido Humanista Peruano, quien nos ha dado algunas propuestas en materia de seguridad ciudadana y en cuanto al sistema penitenciario, ¿verdad? Usted nos ha dicho que sería un error muy grave privatizar las cárceles porque los cárteles de droga controlarían con empresas de fachada, ¿verdad?, los penales de nuestro país. Sí. ¿Y así, usted cree? Es un peligro, porque ¿qué cosa buscarían los carteles? Asegurar la vida de los mismos internos comprometidos con su cartel y podría en peligro porque le darían facilidades para sus libertades, porque ellos controlarían la seguridad, como el caso que ha pasado en México, controlarían el tratamiento en la cual le dan los beneficios penitenciarios y tercero, la administración. Construirían las cárceles a la manera que ellos lo vean conveniente. Y en cuanto a infraestructura, asociaciones público-privadas solo para la infraestructura. Todo. Hay una ley que ya ha dado el gobierno y que quiere privatizar las tres, los entes: seguridad, tratamiento y administración. Y eso es un grave hecho. Entonces hay que darle importancia a los trabajadores para que participen también y el Estado es como función principal. Y en cuanto a impulsar las actividades productivas en los penales, porque al final una persona que cumple su pena sale y ¿con qué sale, digamos? Exacto, por eso le proponía que sea el 50% de los productos que ellos elaboran por su trabajo, es decir, un fondo intangible para que cuando dejen las cárceles ellos tengan un fondo y no dedicarse al delito. Eso se ha hecho ya hace algo de 30 años atrás o 35, se aplicaba, pero los intereses de los gobiernos que han tenido dentro del INPE ha permitido que eso desaparezca. Entonces hay que retomar eso, esa propuesta, esa experiencia que he tenido. Entonces, ¿y cómo se puede implementar una visión, un enfoque formativo, restaurativo en los penales del país? Mire, si solamente lo que le dan a los internos ahora son trabajos técnicos básicos y eso no produce ningún beneficio para cuando sale en libertad, porque nadie le da trabajo. Las empresas... Sale y vuelve a delinquir. Y vuelve a delinquir. Como se dice popularmente, sale con maestría. Sale con maestría, exacto. Entonces, la política penitenciaria no solamente debe ver la seguridad del tratamiento, sino también debe ver la prevención. Estos gobiernos que han pasado no se han dedicado a ninguna prevención del delito, por eso que ha crecido. Muy bien. Nosotros hace 25 años escuchábamos, o 20 años atrás, escuchábamos pandiajes. Ahora ya no escuchamos pandiajes, escuchamos que matan a la gente. Y eso porque no hay prevención. Estamos hablando ya de sicariato, ¿no? Muchísimas gracias. Continuamos con Miguel Hidalgo, con el número 2 por Lima Provincias, por Alianza Popular. ¿Usted considera, y lo hablábamos en la pausa, que se necesita una reforma integral de la Policía Nacional? Bueno, claro, también del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que 2 policías le roben el celular a una niña, a una menor de 15 años? Bueno, ¿dónde estamos? Desgraciadamente el recurso humano que está acatando la policía estos últimos años no es el mejor. Y no es el mejor porque podemos lanzarnos la siguiente pregunta: ¿quiénes quieren ser policías en el Perú? ¿Correcto? ¿Quiénes? Entonces, cuando usted quiere encontrar respuestas a esa pregunta, usted ve pues, que los jóvenes, generalmente de clase media, baja, ¿no?, quieren ser policías. Y puede ser que muchos integrantes de mafias. Y la institución tiene que hacer un gran esfuerzo para que un proceso de formación profesional pueda usted ir desarrollando ahí capacidades para ser policías. El tema es cuál es la procedencia, la sociedad, qué nivel de ciudadanos jóvenes le está entregando a la policía para captarlos. El tema de las escuelas de formación, por ejemplo, ¿no? Para mí siempre ha sido una preocupación constante cuando era director general de la Policía Nacional. Las escuelas que tenemos, por ejemplo, en los puestos fronterizos, en Puno, en Tacna, en Tumbes, que son poblaciones que generalmente sus actividades económicas están relacionadas de una u otra forma con el contrabando, con el tráfico de drogas. Y en esos lugares es muy difícil usted hacer una selección adecuada para cumplir funciones de policía. Sin embargo, yo pienso de que se pueden presentar algunas soluciones a este gran problema, ¿no? De alguna forma habría que ver cómo poder crear escuelas macrorregionales
con una infraestructura adecuada, con una malla curricular muy bien establecida, con catedráticos y profesores muy bien pagados. Claro, y esto está dentro de la propuesta de su agrupación política. Y por supuesto, y que tengan una infraestructura, oiga usted, muy bien adecuada, laboratorios, campos de tiro, toda una implementación en todo lo que es tecnología para la educación. Pero para eso se necesita presupuesto, ¿no? Eso también lo tienen planteado dentro de la política, las propuestas de su partido. Se necesita decisión política y recursos. Ahora, eso te puede generar algunos problemas sociales. Los puneños dirán, ¿por qué me quitan mi escuela? Pero eso se puede solucionar cuando se le dice, usted en una escuela macrorregional va a tener usted, los puneños, el mismo cupo de estudiantes en la escuela de suboficiales que tenía cuando estaba en Puno. Entonces, el problema del personal policial es un problema, oiga usted, muy crítico. Yo tenía un profesor que decía, la mejor fortaleza que tiene la policía está en su recurso humano, pero también puede ser su peor debilidad. Listo, gracias. Seguimos con Luis Alberto Sánchez con el número 26 por Perú Nación. La inseguridad tiene que ver con el narcotráfico y hay que erradicarla. Así de duro. Sí, hay que erradicarlo. Obviamente, pues el narcotráfico, digamos que da sustento a las grandes bandas de criminales. Y las bandas de criminales no solamente se dedican a transportar el tema de la droga, también se dedican pues al tema del asalto a empresarios y a cualquier ciudadano común corriente. Ese es el problema que tenemos. Tenemos el gran problema de que el sicariato ha mutado a través del narcotráfico. Son una asociación. La droga se pasa a través de Chiclayo, de Lambayeque, de Trujillo, de Ancas. Vaya a ver la inseguridad ciudadana que hay allá. Es terrible. En el Callao, esa inseguridad no es gratuita. Vean los casos de México y Colombia. Es exactamente lo que está pasando en el Perú, pero obviamente estamos en los inicios. ¿Y qué hacer? Habla mucho del tema. El primer tema son el tema de las cárceles. En las cárceles hay no solamente tal hacinamiento, las cárceles son prácticamente tierra de nadie. Adentro de las cárceles, hay un montón de reportajes, la prensa lo ha sacado, gobiernan los presos. Un criminal entra adentro, desde las cárceles planifican los crímenes. Pero no es justo que entre también un adolescente que ha robado un celular y una persona corrompen, que... son escuelas del crimen. Líder de las cárceles son centros de operación. Son centros de operaciones desde las cuales se planifican la gran cantidad de crímenes que está asolando a todo el país. Eso sucede en todas las cárceles del país. ¿Usted diría que nuestro terrorismo hoy por hoy es la delincuencia? El terrorismo se está incubando con el tema de Movadez y Fudel. Dejamos de lado el carácter ideológico y hablamos de la delincuencia como... Es el grave problema del país. Es el gran problema que vamos a tener para el 2021. Nos vamos a convertir de seguir esto en una nueva Tijuana, en una nueva Chiapas. Eso es lo que no va a pasar. Nación? ¿Me dice? ¿Qué propone Perú Nación? Lo que Perú Nación propone es la reorganización de las cárceles, la reorganización del INPE, la reorganización de la policía. Para la policía lo que proponemos es que si del 100%, mejor dicho, del 100% de los policías, apenas el 97% no tiene ninguna formación en el curso de inteligencia, es apenas el 3%, si no me equivoco. Eso fue una editorial del Comercio que lo sacó hace 2 o 3 años. Nosotros estamos proponiendo que todo eso se modifique y que la policía reciba un curso de inteligencia realmente como debe ser y no de la forma que está yendo. Prácticamente es una forma desorganizada. Muchísimas gracias. Gracias a usted, a todos nuestros invitados. Vamos a despedirnos de David Córdoba con el número 25 para el Partido Humanista Peruano, de Miguel Hidalgo con el número 2 por Lima Provincias por Alianza Popular y Luis Alberto Sánchez, candidato con el número 26 por Perú Nación. Muchísimas gracias por su sintonía, también a nuestro público que nos ve de lunes a viernes en distintos horarios, tanto por TV Perú y por la señal informativa el 7.3. Nosotros hasta aquí quedamos, el día de mañana regresamos con más. Buen inicio de semana. Chao.